Y ahorita volvemos a empezar, doctores. Ya es que entren otros pocos porque apenas entraron 8, 11. Doctores, ¿sí ven la imagen? Sí. Sí, están entrando más. Bueno, vamos a seguir, doctores. Entonces, hasta aquí, me quedé sin entendieron lo que es incisión intraclavicular. Preguntas, doctores. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Sí me escucharon? ¿O estoy hablando? Ok. Bueno, vamos a ver lo que es una incisión a bisel interno. O sea, me refiero lo contrario de la que vimos al principio, que es a bisel externo. Esta es incisiones a bisel interno, es propia de las incisiones que utilizamos para hacer principalmente una cirugía periodontal, ¿sí? Cuando nosotros vamos a realizar un desbridamiento por colgajo, ¿sí? Y cuando el paciente tiene la encía muy, bueno, inflamada o que hay mucho tejido, podemos darnos el lujo, ¿sí? No siempre, porque cuando el paciente tiene poca encía, no lo vamos a hacer, pero según el colgajo de Whitman modificado, una indicación es hacer una incisión 1 milímetro abajo del margen gingival, ¿sí? Vean esta incisión que se hizo aquí, en forma de collarcito, ¿sí? Para eliminar la pared blanda de la bolsa, ¿sí? Con ese fin se hace este tipo de incisión, para eliminar la pared blanda de la bolsa. Vean aquí ya están separando este tipo de incisión es interno, por eso se llama abisel interno. Se hace el collarcito y se mete el bisturí para separar este collarcito, ¿sí? Entonces, por eso se llama abisel interno, ¿sí? No, es a 45, casi, sí.
Es a 45 grados más o menos. Sí, aunque vamos modificando de acuerdo a nuestra, pues a nuestro acomodación, a que la forma en que nos acomodemos, ¿no? La cosa es hacerlo bien. Pero sí vean que cómo estamos incidiendo a 45 grados más o menos con el bisturí y luego se va formando el collarcito aquí. Y aquí ya se va a hacer también el corte interpapilar para posteriormente poder levantar el colgajo. Aquí estamos viendo otra imagen, a bisel interno, cómo estamos incidiendo con el bisturí. Vean aquí. Hicieron esta incisión, es a bisel interno. Y ya posteriormente se levanta el colgajito y va quedando el collarín que se va a eliminar, la pared blanda de la bolsa. Las incisiones horizontales lo vamos a usar para desprender las papilas interdentales. Y todo lo que cortamos, por ejemplo, el collarcito ese que fuimos haciendo al hacer la incisión interna. Sí, entonces queda el collarcito y con un bisturí vamos a eliminar este collarcito. También hasta lo podemos desprender con una cureta. Sí, para desprender todo el collarín que queda. También una incisión horizontal la podemos utilizar cuando hay una hiperplasia gingival muy grande por algún medicamento que tome el paciente, les crece mucho la encía y podemos usar una incisión horizontal para avanzar rápido con la cirugía. Ahora, este tipo de cirugía, la incisión vertical o relajante, ya no la utilizamos mucho en cirugía periodontal, pero sí se llega a utilizar. Por ejemplo, la podemos usar para delimitar la zona que vamos a operar. La podemos usar también en un tipo de una cirugía endodóntica o cirugía maxilar, un tipo de cirugía maxilar, porque vamos a delimitar nada más la zona que vamos a querer operar y nos va a facilitar poder mover el colgajo, ¿sí? Pero para un desbridamiento por colgajo ya no, casi no lo utilizamos. Bueno, esta incisión se usa para lograr movilizar el colgajo con el objeto de ganar accesibilidad o recolocar el colgajo en otra posición. Preferentemente debe de hacerse en la parte mesial para levantar el colgajo y poder visualizar adecuadamente. Nunca es algo muy importante, nunca debemos de cortar las papilas, ¿sí? Como es en el caso de que está el bisturí puesto en esta imagen inferior del lado derecho. Sí, vean, está incidiendo en la parte de la mitad de la papila. Y lo que pasa es que va a ocasionar que se pueda generar un defecto óseo y una cicatriz de 2 picos. Entonces debemos siempre de hacer el corte en la parte mesial o distal de la papila para hacer una incisión en forma vertical. Debe ser incidir en la parte mesial o distal de la papila, sí, pero nunca a la mitad de la papila. Ay, se pasó. ¿Ok? No es recomendable realizarla por lingual. Este tipo de cirugía, sí, nunca lo debemos de hacer por lingual para no dañar estructuras anatómicas importantes.
o hacer un desgarre en el piso de la boca, ¿sí? O una infección. Entonces, solamente este tipo de incisión es por vertical, digo por vestibular, y se llama incisión vertical o relajante. Aparte de que se hace la incisión vertical, pues debemos de hacer la incisión intracircular, ¿sí? O de bisel interno, ¿sí? Para levantar el colgajo. Y se hace relajante porque con ella podemos visualizar y mover el colgajo de forma más accesible, ¿sí? Más fácil. ¿Preguntas hasta aquí, doctores? ¿No? ¿Pues sigo? Esta es la otra imagen de la incisión vertical o relajante. Vean cómo se hace el corte en la parte mesial, ¿sí? De la papila. Se baja el bisturí en una sola intención, ¿sí? Hasta donde podamos ver lo que queremos ver, ¿sí? Donde lo que es marcar hasta donde queramos llegar. Aquí ya vamos en la encía adherida y vamos llegando a la mucosa, ¿sí? Bueno, y como les decía al principio, los principios básicos para realizar una incisión. Pues primeramente planificar cómo vamos a hacer la cirugía, qué tipo de cirugía vamos a hacer, cómo la vamos a hacer y para qué vamos a lograr, ¿sí? O sea, tener una planificación previa y conocimiento antes de enfrentarnos a realizar una cirugía. Ya posteriormente, pues, tener los instrumentos necesarios para ese tipo de cirugía, que son la hoja afilada nueva. Ya ven que a las hojas de bisturí con un cortecito pequeño se les acaba el filo. Debemos de hacer un trazo único y firme como el que les enseñé en la imagen que están viendo, un trazo único y firme. Conocer la anatomía y respetar los elementos nobles. Algo muy importante es no repasar la incisión para evitar lacerar los bordes de la herida. O sea, si ya corté, no me voy a regresar otra vez a recortar, ¿sí? Es un trazo único y firme. ¿Ok? Bueno, ese es algún instrumental para realizar incisiones. Vemos el bisturí Orban, el bisturí Kirkland. Sí, el bisturí Orban y Kirkland los utilizamos para hacer la gingivectomía y gingivoplastía, aparte de que también usamos hojas de bisturí, ¿sí? Utilizamos la hoja número 11, la 12, la 15, la 15C, 15 y la 15, más anchita, que son para partes posteriores. La hoja de bisturí número 12, yo les recomiendo utilizarla, es muy buena para la zona de dientes posteriores, como los molares, en las partes distales. Sí, es muy cómoda. Y la 11 para las incisiones interpapilares también. La 15 pues es muy noble puede ser para una plastía, para hacer una incisión intracircular, una incisión a bisel interno, la que más manejamos, ¿sí? Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. Porque si estoy hablando como loquita, al rato van a estar sufriendo en el examen, ¿eh?
Vamos a pasar a ver los tipos de colgajo. Bueno, hay dos tipos de colgajos, ¿sí? El tipo de colgajo de espesor total y el tipo de colgajo de espesor parcial o mucoso. El tipo de colgajo de espesor parcial o mucoso involucra solamente el levantamiento del tejido epitelial y el periósteo queda adherido al hueso, ¿sí? Ese tipo de colgajo parcial o mucoso lo utilizamos cuando hacemos desplazados de colgajos, ¿sí? Cuando hay una recesión gingival y vamos a hacer un injerto de tejido desplazado, un colgajo desplazado para poder llevar el colgajo, moverlo y que tenga buena irrigación. Y pues en casos se puede utilizar ese tipo de colgajo parcial, de espesor parcial, que es el que estamos viendo en la imagen inferior del lado derecho, ¿sí? Vean, nada más está levantando el epitelio y el tejido conectivo queda adherido y el periósteo queda adherido al hueso. ¿Sí? El colgajo de espesor total o mucoperióstico es el colgajo en el que se va a incluir el epitelio, el tejido conectivo y el periósteo subyacente. Aquí nos va a permitir ver completamente el hueso, ¿sí? Es el que utilizamos cuando hacemos un desbridamiento por colgajo, ¿sí? O una cirugía endodóntica o una cirugía bucal, sí, o maxilofacial, como le llaman, cuando queremos hacer una extracción de un tercer molar, siempre utilizamos un colgajo de espesor total o mucoperióstico. Este es el tipo de colgajo de espesor total. Vean cómo se levanta el colgajo y nos deja a la vista toda la cresta ósea, los defectos óseos, nos deja ver ahora sí que lo que necesitamos ver para realizar la cirugía. Sí, ahí y vean el colgajo, es más gruesecito porque se lleva el colgajo, el tejido epitelial, tejido conectivo y el periósteo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que es la última. Vean, este es otro ejemplo de un colgajo de espesor parcial. Nada, se levanta el tejido epitelial, sí, y el periósteo queda todavía en el hueso. Y es lo que vamos a trasladar para poder realizar un injerto desplazado. Ok. Bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Ajá, ahorita lo vamos a ver eso cuando pasemos a ver el desbridamiento. Ok, Mónica Bautista, ¿alguna duda? No, hasta ahora ninguna. ¿No? Denise. No, doctora, ya habíamos visto algo parecido con el doctor Alfredo igual. Sí. Uh-huh. Ok.
Bueno, entonces vamos a pasar ya de lleno. A ver, voy a pasar a la otra presentación para continuar con el tema y a ver si podemos ver un video para que quede más claro todo, ¿sí? Pero vamos a trabajar. Viene el colgajo. ¿Sí pueden ver la imagen, doctores? Vamos a ver primero desbridamiento por colgajo y luego vamos a ver sí, esto es lo que les comentaba. Las técnicas quirúrgicas terapéuticas se dividen en técnicas receptivas, técnicas reparativas y técnicas regenerativas. Entre las técnicas receptivas, como les comenté, se llaman así porque se elimina tejido, ¿sí? Entre estas están las gingivales, óseas, dentarias, porque en las gingivales podemos encontrar las gingivectomías, las gingivoplastías, la cuña distal, colgajo reposicionado apical, ¿sí? Entre las óseas podemos encontrar la ostectomía, la osteoplastía, la tunelización también, porque vamos a eliminar tejido óseo. ¿Ok? En las dentarias encontramos, como les dije, la radicectomía, puede ser también la hemisección. Estamos eliminando tejidos, por eso se llaman técnicas receptivas. En las técnicas reparativas, que es a lo que me voy a enfocar ahorita, encontramos el colgajo de Newman, el colgajo de Kirkland y el colgajo de Whitman modificado, que es el que más ahorita manejamos en cirugía para hacer el desbridamiento por colgajo, el colgajo de Whitman modificado. ¿Por qué les dije que se llaman técnicas reparativas? ¿Quién me dice por qué se llaman técnicas reparativas? A ver, Andrea Merino, Flores Merino. A ver, ¿por qué se llaman técnicas reparativas? ¿No me oyes, Andrea? A ver, Abacano Vladimir. Porque de alguna forma son reconstructivas. No entiendo muy bien como tal imperio, pero por ejemplo, cuando he visto casos de comunicación oral,
usan un colgajo para cerrar esa comunicación. Entonces me imagino que es algo parecido, pero aplicado en periodoncia, para papilas. Sí, pero es que es diferente. A ver, Jorge Salazar, pasan. ¿Por qué se llama técnica reparativa? ¿No me oyes, Jorge? Sí, porque vamos a reparar, ¿sí? Como su nombre lo dice, ¿sí? Vamos a reparar el tejido dañado, el tejido periodontal dañado, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a reparar? Eliminando el tejido blando de la bolsa, ayudando a una nueva inserción del ligamento periodontal y de todo el tejido periodontal, ¿sí? Vamos a tratar de reparar el daño ocasionado por la enfermedad periodontal. Por eso es que se llaman técnicas reparativas. Y las regenerativas, ¿por qué se llaman regenerativas? A ver tú misma, Alejandra. Regeneración. En la técnica regenerativa, pues sola nos va a ayudar de la manera que vamos a ayudar a regenerar los tejidos utilizando injertos o membranas periodontales para ayudar a que todo el tejido que se perdió se vuelva a su estado, a tratar de ayudar a que se vuelva a su estado normal, utilizando injertos óseos y membranas periodontales, ¿sí? O aloinjertos, todo ese tipo de técnicas de aditamentos para ayudar a una buena regeneración del tejido cuando se ha perdido mucho hueso. Pero ahorita vamos a ver las técnicas reparativas. Entre esto, me voy a enfocar más en el colgajo de Wiman, ¿sí? O sea, este cuadrito, si quieren, tomen una pantalla de impresión y ya luego se los mando por completo a su WhatsApp. Sí. Bueno, el tema principalmente es desbridamiento por colgajo. ¿Qué es un desbridamiento por colgajo? Pues como les decía, nos va a ayudar es una técnica donde vamos a levantar el colgajo, ¿sí? Vamos a levantar el colgajo y vamos a exponer el defecto que queremos ver para poderlo reparar, ¿sí? Por eso se llama técnica reparativa. Aquí pues es una imagen donde nos está indicando lo que queremos ver, la exposición ósea. En la imagen primera, estamos viendo un colgajo de espesor parcial. Por eso aquí dice no hay exposición ósea, porque está el periósteo adosado al hueso. Y aquí es lo que queremos ver, ¿no? El defecto. En el desbridamiento por colgajo, vamos a encontrar, ahora sí que este esquema es básico para que podamos entender en qué consiste, qué es lo que vamos a hacer en este tipo de cirugía, antes llamado curetaje abierto o ahora llamado desbridamiento por colgajo. Y pues hagan de cuenta, miren, este es
una imagen donde nos presenta ya el hueso deforme por la enfermedad periodontal. Vemos una bolsa periodontal aquí, vemos cálculo, la encía inflamada, ¿sí? Entonces vamos a hacer primeramente una incisión a bisel interno para eliminar la pared blanda de la bolsa. Obviamente hicimos fase 1, ¿no? Primeramente, y ya está desinflamado. La incisión debe llegar hasta donde está la cresta ósea, ¿sí? Para poder levantar el colgajo. Que me decía, ¿hasta dónde lo vamos a hacer? Hasta donde llega la cresta ósea. Entonces, llegamos con el bisturí, hacemos la incisión a bisel interno, eliminamos el collarín que quedó, entonces la pared blanda de la bolsa, hacemos una incisión intracircular para separar este tejido, levantamos el colgajo y ya nos queda ahora sí que visualizando, podemos ver exactamente el hueso, el defecto óseo que tenemos, el cálculo, pues todo el tejido de granulación que se presenta aquí, o tejido inflamado, se llama tejido granulomatoso. Y entonces vamos a eliminar, después de eliminar la pared blanda de la bolsa, vamos a limpiar con nuestras curetas todo este tejido granulomatoso que hay aquí, a eliminar, hacer el raspado y alisado de la raíz y eliminar el cálculo que tenemos aquí pegado, ¿sí? Y con placa bacteriana, y posteriormente recontornear con una lima para hueso, ¿sí? Darle la forma a la cresta ósea, ¿sí? Para que quede una forma más anatómica, ¿sí? Para poder reposicionar posteriormente nuestro colgajo. En algunas ocasiones podemos poner aquí, cuando la bolsa es muy grande, podemos poner un injerto de hueso o una membrana periodontal para ayudar a regenerar todo el tejido que se perdió. Y posteriormente reposicionar el tejido gingival, ¿sí? El tejido conectivo, tejido epitelial, lo reposicionamos y así es. En esos pasos consiste el desbridamiento por colgajo, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente. Para esto utilizamos estos instrumentos que ya los conocen. Es el periostótopo o de Pritchard, o es el elevador de periósteo, o espátula de Pritchard, se conoce también. Vean, esta es la forma, una forma anterior, y esta es la del otro lado, más delgadita. Estos son elevadores de periósteo. Hay otros también ya más delgaditos, pero sí podemos utilizar un elevador de periósteo, yo les recomiendo uno de los más finitos, porque el tejido, pues todo el tejido periodontal es muy fino. Entonces, si utilizamos un instrumento grueso o tosco, podemos desgarrarlo fácilmente y pues nos metemos en problemas después para poder unir los colgajos o suturar. Como les decía, en las técnicas reparativas, que son las que nos vamos a enfocar ahorita, encontramos el colgajo de Newman, el colgajo de Kirkland. Estos tienen liberatrices o incisiones verticales, ¿sí? Por la forma que
que tienen de que, pues sí tienen, te podemos hacer incisión vertical o incisión relajante, como les enseñé hace ratito. Entonces, vamos a hacer ahora, ya llevamos más a cabo en periodoncia, el colgajo de Whitman modificado. Sí, es el que más utilizamos para hacer un desbridamiento por colgajo. El objetivo de las técnicas quirúrgicas reparativas, fíjense bien, Alejandra, lo que decíamos hace ratito, para la pregunta que te hice, ¿qué quiere decir técnica quirúrgica reparativa? Pues es para lograr la curación de las bolsas periodontales, conservando el conjunto mucogingival y posibilitando la regeneración de los tejidos periodontales. ¿Sí? Antes al desbridamiento por colgajo, al desbridamiento por colgajo, también antes se le llamaba curetaje abierto o raspaje a cielo abierto. Sí, pero ahora más lo manejamos como desbridamiento por colgajo. O desbridamiento periodontal, como le quieran llamar. El objetivo de hacer un desbridamiento por colgajo es tener la accesibilidad y visibilidad de las superficies dentarias para poder realizar el raspado y alisado radicular. Vean, en esta imagen estamos viendo lo que queremos ver, ¿sí? Medimos las bolsas periodontales, vimos que hay un defecto óseo aquí y levantamos el colgajo y estamos viendo exactamente lo que deseábamos ver, ¿no? Podemos exponer el tejido óseo para el tratamiento de los defectos o remodelado para mejorar su anatomía. Para mejorar su anatomía. El otro objetivo es que vamos a ayudar a que las bolsas periodontales también se reduzcan. Sí, por eso aquí dice curación de las bolsas periodontales a través de la formación de un epitelio de unión largo. Sí, ya después de hacer un raspado y alisado o haber hecho un injerto óseo, vamos a ayudar a que esa bolsa periodontal se desaparezca, ¿sí? Y si no podemos hacer un injerto, porque el paciente no tiene para pagarlo, porque no tenemos la posibilidad en ese momento de hacerlo, solamente cureteando el tejido y haciendo el raspado y alisado a la raíz, entonces vamos a ayudar a una adaptación del tejido epitelial y eliminando también la bolsa periodontal.